Durante años, cada mañana comenzaba igual, con una tos seca, insistente, que no me dejaba ni respirar tranquilo. Me levantaba de la cama con el pecho pesado, como si hubiese dormido en una nube de polvo. Por más que tomara jarabes, infusiones o hiciera ejercicios de respiración, esa molestia seguía allí, día tras día, como si mis pulmones se hubieran llenado de algo que no podía sacar. Pensaba que era normal, parte de envejecer, que después de los 60 o 70, uno simplemente tiene que acostumbrarse a vivir con esa sensación. Pero me equivocaba. Una tarde cualquiera, sin buscarlo, sin planearlo, sin pensar en nada más que en calmar una molestia en la garganta. Hice algo tan simple como calentar agua y añadirle un ingrediente que tenía en la cocina desde siempre. Lo bebí despacio, sin esperar milagros. Lo que pasó después me dejó completamente en shock. A los 5 minutos, sentí algo dentro de mí moverse. No un dolor, no una reacción agresiva, sino una especie de alivio inesperado, como si mis pulmones, por fin, se hubieran liberado. Tosí, sí, pero esa vez no fue seca. Fue productiva. Por primera vez en años, sentí que estaba sacando algo de verdad, como si todo lo que estaba estancado, dormido, pegado en mis bronquios, hubiera decidido salir. Me quedé sentado en silencio, con la taza aún caliente en las manos, preguntándome, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo puede ser que algo tan sencillo, tan accesible, que cualquiera podría preparar en su casa, haya hecho más por mí en 5 minutos que todos los jarabes y pastillas de los últimos 3 años? ¿Y sabes qué fue lo que más me impactó? Que ese ingrediente había estado ahí todo el tiempo, en mi cocina, en mi despensa. Algo que cualquiera de nosotros podría tener ahora mismo, sin saber lo poderoso que es. Desde entonces, mi vida cambió. Y si estás viendo este video, quiero compartir contigo todo lo que aprendí. Porque si esto me funcionó a mí, después de años de malestar, tal vez también te ayude a ti. Pero antes de revelártelo, quiero saber algo de ti. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará conocerte. Después de los 60, empiezas a darte cuenta de cosas que antes no notabas. Un paseo que antes hacías sin esfuerzo, ahora te deja sin aliento. Subir un tramo de escaleras se convierte en una pequeña batalla. Y esa tos persistente que aparece por las mañanas y no se va, se vuelve parte de tu rutina como el café o el desayuno. Al principio la ignoré. Pensé que era una simple reacción al polvo, o tal vez al frío de invierno. Pero los días pasaron, luego las semanas, y al poco tiempo comencé a notar otras señales. Una sensación de peso en el pecho, un silbido suave al respirar, y más adelante, flemas que no salían con facilidad. Todo se acumulaba, y cada mañana sentía que tenía que vaciar algo de dentro de mí para poder empezar el día. No quise alarmarme. Fui al médico, por supuesto. Me recetaron jarabes para la tos, pastillas para la congestión, incluso un aerosol para abrir los bronquios. Durante una temporada, usé un nebulizador que hacía más ruido que efecto. Lo probé todo. Algunos productos parecían ayudar un poco durante un par de días, pero al poco tiempo volvía a lo mismo. Las flemas regresaban, la tos también. Me levantaba varias veces por la noche, no solo por la incomodidad al respirar, sino por el ronquido. Y no era solo molesto para mí. Mi esposa empezó a dormir en otra habitación porque no podía descansar con el ruido. Con los años, empecé a creer que eso era parte del envejecimiento, como si los pulmones tuvieran fecha de caducidad y la mía ya estuviera cerca. Y no era solo yo. Hablando con amigos de mi edad, escuchaba las mismas historias una y otra vez. Yo también me levanto con esa tos seca. ¿No te pasa que a veces sientes que te falta el aire aunque estés sentado? Desde que me jubilé, me muevo menos, y creo que eso está afectando mis pulmones. Ronco tanto que me despierto a mí mismo. Mi vecino Eduardo, por ejemplo, era una persona muy activa en su juventud. Trabajó toda su vida como jardinero, al aire libre, siempre en movimiento. Pero ahora, con 77 años,
Apenas camina 2 cuadras sin tener que sentarse a descansar. Me contó una vez que sentía como si sus pulmones ya no fueran suyos. Antes respiraba sin pensar, me dijo. Ahora es como si tuviera que esforzarme para llenar los pulmones. Él también había probado de todo: pastillas naturales, aerosoles, vapores, dietas, ejercicios respiratorios. Nada le daba una solución duradera. Solo parches temporales que calmaban el síntoma sin resolver el fondo del problema. Y es que nadie nos prepara para lo que pasa con nuestros pulmones a medida que envejecemos. De jóvenes, damos la respiración por sentada, pero a medida que el cuerpo se hace mayor, los tejidos pulmonares pierden elasticidad, la caja torácica se vuelve más rígida y los músculos que ayudan a respirar se debilitan. Todo eso hace que se acumule mucosidad, que la limpieza natural del sistema respiratorio falle y que aparezcan esos síntomas tan comunes: fatiga, flema, sensación de ahogo, ronquidos, tos crónica. Vivía en un estado constante de resignación, como si mis pulmones se hubieran convertido en una máquina vieja, funcionando apenas, y cada vez que intentaba hacer algo nuevo para ayudarme, terminaba frustrado, porque nada parecía funcionar realmente. Hasta que un día, sin esperarlo, ocurrió algo distinto. Algo tan sencillo, tan absurdo en apariencia, que al principio pensé que era una coincidencia. Pero no lo era. Fue el inicio de una transformación, y todo comenzó con una taza de agua caliente y un solo ingrediente. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Era una mañana de otoño, de esas en que el aire es más frío de lo normal y cada respiro parece raspar un poco la garganta. Me desperté con esa tos de siempre, esa que ya era parte de mí, como si mi cuerpo la necesitara para arrancar. Me senté en la cama y, como cada día, tuve que esperar unos minutos para sentir que mis pulmones despertaban. Pero esa mañana, algo fue distinto. Mi esposa tenía un resfriado leve y había preparado una bebida caliente con uno de esos ingredientes caseros que suelen usarse para aliviar la garganta. Nada raro, algo que cualquiera tiene en su cocina. Me ofreció un poco. No le di mucha importancia. Tomé la taza entre las manos solo para calentarme los dedos. Ni siquiera esperaba que me ayudara. Era simplemente una bebida caliente, de esas que uno toma para reconfortarse más que para curarse. Le di un sorbo. El sabor era fuerte, casi picante, pero no desagradable. Sentí que bajaba por mi garganta como una pequeña llamarada, cálida pero suave. Respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa opresión al final del pecho. Pensé que era mi imaginación. Otro sorbo, luego otro. Sin darme cuenta, me terminé toda la taza. Pasaron 5 minutos, tal vez menos. De repente, me invadió una sensación muy extraña. No era dolor, no era molestia, era algo liberador. Sentí como si algo se hubiera soltado dentro de mí, como si mis pulmones, que durante años habían estado atrapados en una jaula invisible, de pronto se hubieran expandido. Una tos espontánea me sacudió, pero esta vez no fue seca. Era una tos que venía con algo, como si lo que estaba estancado finalmente hubiera encontrado la salida. Me incliné ligeramente hacia adelante, tomé una bocanada de aire profunda y no sentí la pesadez de siempre. No había silbido, no había opresión. Era como si, por primera vez en años, mis pulmones recordaran cómo era funcionar de verdad. Me quedé en silencio. Ni siquiera dije nada al principio. Me sentía confundido. ¿Cómo podía ser que algo tan simple tuviera ese efecto? ¿Qué había pasado? ¿Sería solo una casualidad? ¿Un alivio temporal? Durante los días siguientes, volví a preparar esa misma infusión. La misma agua caliente, el mismo ingrediente. Y cada vez, el resultado era igual. Menos flema, menos tos, más claridad al respirar. Incluso los ronquidos disminuyeron, según mi esposa. Ella fue la primera en notarlo. Lo curioso es que no lo descubrí en un libro, ni en un canal de salud, ni en una receta milagrosa de internet. Fue un accidente, una coincidencia, o tal vez no. Tal vez era algo que estaba esperando que lo encontrara.
Porque ese ingrediente, ese pequeño trozo de naturaleza que todos tenemos en casa, ha sido usado durante siglos en distintas culturas. Pero con el tiempo lo hemos olvidado, ignorado o subestimado. No es una medicina moderna, no viene en una caja ni tiene instrucciones complicadas. Es simple, pero poderoso. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. A veces, lo que necesitamos no es más tecnología, ni tratamientos caros, ni comprimidos difíciles de pronunciar. A veces, lo que verdaderamente alivia está más cerca de lo que imaginamos. Todavía no te diré cuál es ese ingrediente, porque antes quiero contarte por qué funciona tan bien, qué hace exactamente en tu cuerpo, y por qué, si tienes más de 60 años, deberías conocerlo hoy mismo. ¿Qué pasa dentro de tus pulmones después de los 60? A medida que envejecemos, muchas cosas cambian en nuestro cuerpo. El cabello se vuelve más fino, los músculos se debilitan, la piel pierde elasticidad, pero lo que casi nadie menciona son los pulmones. Y sin embargo, los pulmones son responsables de una de las funciones más importantes de todas: llevar oxígeno a cada rincón del cuerpo. Después de los 60 años, nuestros pulmones ya no funcionan igual que cuando teníamos 30. Y no es solo por el paso del tiempo, es por todo lo que han tenido que soportar durante décadas. A lo largo de la vida, respiramos más de 500 millones de veces. En cada una de esas respiraciones entra aire, pero también polvo, contaminación, humo, virus, bacterias. Todo eso deja una huella. Con los años, los pulmones se llenan de pequeñas cicatrices invisibles, se vuelven menos elásticos, y los músculos que los rodean se debilitan. Es como si se cansaran de expandirse, como si perdieran fuerza para limpiarse a sí mismos. Uno de los problemas más comunes en esta etapa es la acumulación de mucosidad. Esa flema espesa que aparece al despertar, la tos que no se va, esa sensación de que hay algo ahí que no termina de salir. Lo que antes el cuerpo eliminaba con facilidad, ahora se queda atrapado. Y eso no solo es incómodo, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque esa mucosidad estancada se convierte en el lugar perfecto para que se acumulen bacterias. Eso puede provocar infecciones respiratorias, inflamación, dificultad para respirar. Con el tiempo, se vuelve un ciclo: más flema, más tos, más fatiga y menos ganas de moverse. Y aquí entra otro gran enemigo del pulmón maduro: el sedentarismo. Cuando uno deja de moverse, de caminar, de respirar profundamente, los pulmones se aletargan. El oxígeno no circula igual, los músculos respiratorios se debilitan y el cuerpo entero empieza a funcionar con menos energía. Incluso algo tan simple como reír, subir una escalera o leer en voz alta puede hacerse difícil. Para entenderlo mejor, imagina dos personas de la misma edad, 80 años. La primera camina todos los días, se estira, hace ejercicios de respiración. La segunda pasa la mayor parte del día sentada, con poco movimiento y respiraciones superficiales. Ahora observa sus pulmones. En la persona activa, los pulmones están más oxigenados, con una mejor capacidad para eliminar toxinas, con menos mucosidad acumulada. En la persona sedentaria, los pulmones están llenos de zonas donde el aire ya no llega bien, con secreciones que no se eliminan y un mayor riesgo de infecciones y enfermedades. Y hablando de enfermedades, después de los 60 los pulmones se vuelven más vulnerables a condiciones como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que provoca una sensación constante de falta de aire; bronquitis crónica, tos persistente, mucosidad espesa, sensación de pecho cargado; asma en adultos mayores, que puede aparecer incluso si nunca tuviste asma en tu juventud; neumonía recurrente, por la dificultad del cuerpo para defenderse de infecciones. Muchas de estas enfermedades no se detectan a tiempo porque se confunden con síntomas normales de la edad, pero no lo son. Tener dificultad para respirar, toser cada mañana o sentirse agotado tras caminar unos pasos no es envejecer. Es un aviso de que tus pulmones están pidiendo ayuda. Y lo más frustrante
es que muchos médicos ofrecen soluciones que solo tapan el síntoma: jarabes, pastillas, inhaladores. Pero no van al origen, no limpian, no fortalecen. Por eso lo que te contaré en la siguiente parte podría cambiar por completo tu forma de respirar. Porque cuando ese ingrediente natural entró en mi cuerpo, no solo alivió los síntomas, fue directamente a las raíces del problema. Aflojó la mucosidad, abrió mis bronquios, calmó la inflamación, y lo hizo en minutos. Llegó el momento que tanto has estado esperando. Ese ingrediente natural, ese pequeño milagro que me cambió la vida en cuestión de minutos, es uno que probablemente ya tengas en tu cocina, pero nunca imaginaste que podía hacer tanto por tus pulmones. Ese ingrediente es el jengibre. Sí, el jengibre. Esa raíz aromática, de sabor intenso y picante, que muchos usan en la cocina sin saber que es uno de los mejores aliados naturales para limpiar los pulmones, reducir la inflamación y facilitar la expulsión de flemas. Pero no se trata de comerlo crudo, ni de tomar cápsulas complicadas. La forma más efectiva en la que lo utilicé fue como infusión en agua caliente. Algo tan simple como preparar un té, pero con un efecto inmediato sobre mi respiración. Te explico cómo lo hice. Todas las mañanas, antes de desayunar, puse a hervir 1,5 tazas de agua. Mientras tanto, pelé una rodaja de jengibre fresco, más o menos del tamaño de la mitad de un dedo. Cuando el agua empezó a hervir, la apagué y añadí el jengibre directamente en la olla, tapándola para que no se escape su esencia. Lo dejé reposar durante 10 minutos. Después, colé la infusión, la vertí en una taza y la tomé lentamente. No añadí azúcar ni miel, aunque si te resulta muy fuerte, puedes ponerle unas gotitas de limón natural para suavizar el sabor. Y ahora viene lo más importante: lo que sentí. Apenas empecé a tomarla, el aroma fuerte y cálido del jengibre subió por mi nariz y sentí algo que no había sentido en años: una apertura inmediata en el pecho, como si mis bronquios se expandieran. Respiré profundamente y por primera vez en mucho tiempo no sentí resistencia. No hubo tos. No hubo esa presión que me acompañaba todas las mañanas. Solo aire limpio entrando y saliendo sin esfuerzo. Fue un alivio tan inmediato que me quedé sentado, en silencio, simplemente respirando. Y con cada sorbo, sentía cómo mi garganta se calmaba, mis pulmones se liberaban y mi cuerpo entero se relajaba. Pero, ¿por qué funciona el jengibre? ¿Qué tiene esta raíz que logra tanto en tan poco tiempo? La respuesta está en su composición natural. El jengibre contiene compuestos llamados gingeroles y shogaoles, que tienen efectos antiinflamatorios, expectorantes y antimicrobianos. Eso significa que no solo ayuda a reducir la hinchazón de los bronquios, sino que además afloja la mucosidad, facilita su eliminación y combate las bacterias que pueden estar causando infecciones silenciosas. Además, el jengibre estimula la circulación, lo que ayuda a llevar más oxígeno a todo el cuerpo. Y eso se traduce en más energía, menos fatiga y una mente más clara. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no tiene efectos secundarios. No altera la presión, no daña el estómago, no interfiere con otros medicamentos. Es puro, natural y seguro si se usa de forma responsable. Desde ese primer día, empecé a tomar esta infusión todas las mañanas. Y con el tiempo, los cambios se hicieron aún más profundos. Menos tos, menos flemas, más claridad mental y más vitalidad. Incluso mi voz, que solía sonar ronca y débil, recuperó su fuerza. No necesitas gastar en productos caros ni en tratamientos invasivos. A veces, la solución está en lo más simple, en una raíz, en una taza de agua caliente y en el poder de la naturaleza cuando se usa con sabiduría. Pero esto es solo el principio. En la siguiente parte, te mostraré cómo combinar este ingrediente con otros poderosos aliados naturales para obtener un efecto aún más profundo y duradero. Porque sí, hay formas de proteger y rejuvenecer tus pulmones, incluso después de los 60, 70 o más. ¿Listo para el siguiente paso? Vamos allá.
Ahora que ya sabes cuál es el ingrediente y cómo usarlo, quizás te estés preguntando, ¿pero esto es de verdad? ¿Funciona de forma comprobada o es solo una historia personal? Y esa es una excelente pregunta, porque lo que vamos a ver ahora es algo que la ciencia médica y naturista ya ha investigado y confirmado. Los efectos del jengibre en la salud pulmonar no son una coincidencia, son una realidad respaldada por estudios y expertos. Empecemos por lo más importante. ¿Qué ocurre dentro de los pulmones al tomar jengibre? Cuando tomas una infusión caliente de jengibre, sus compuestos activos, en especial los gingeroles y los shogaoles, entran al torrente sanguíneo y comienzan a actuar sobre el sistema respiratorio de inmediato. Estos compuestos relajan los músculos de las vías respiratorias, abren los bronquios y reducen la inflamación que muchas veces dificulta la respiración en adultos mayores. Además, el jengibre afloja la mucosidad pegada a las paredes de los pulmones y facilita que sea expulsada de forma natural. Por eso, en los minutos siguientes a tomar la infusión, muchas personas sienten que pueden respirar más profundo y más limpio, incluso sin haber tosido. Pero esto no es solo una percepción. Hay estudios científicos que lo confirman. Por ejemplo, una investigación publicada en la revista American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology encontró que el jengibre relaja los músculos lisos de las vías respiratorias, incluso en personas con asma o enfermedades obstructivas. Los investigadores concluyeron que puede ser un tratamiento complementario natural para mejorar la respiración sin efectos secundarios. Otro estudio del International Journal of Preventive Medicine mostró que el jengibre tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden reducir los síntomas respiratorios crónicos, mejorar la función pulmonar y prevenir el daño celular causado por la contaminación del aire o el tabaquismo pasivo. Y no es solo la ciencia moderna. Médicos naturistas de todo el mundo han utilizado el jengibre durante siglos para tratar problemas respiratorios, desde resfriados comunes hasta bronquitis y tos crónica. En la medicina tradicional china, el jengibre es considerado un ingrediente caliente, capaz de dispersar el frío en el pecho, movilizar el qi o energía vital y limpiar la flema acumulada en los pulmones. Incluso algunos neumólogos reconocen el valor del jengibre como apoyo complementario para pacientes con enfermedades respiratorias leves o crónicas. Si bien no sustituye un tratamiento médico cuando es necesario, sí puede ser una ayuda poderosa para mejorar los síntomas, reducir la tos y fortalecer las defensas del aparato respiratorio. ¿Y qué sucede exactamente en los pulmones? Lo primero que ocurre es que se reduce la inflamación en los tejidos pulmonares, lo cual abre las vías respiratorias y permite que el oxígeno entre con mayor facilidad. Luego, los compuestos del jengibre estimulan el sistema mucociliar, una especie de escoba interna que barre las partículas atrapadas en los bronquios. Esto permite que las flemas se desprendan y puedan salir con la tos, de manera natural y menos molesta. Además, sus propiedades antimicrobianas ayudan a combatir bacterias y virus que a menudo se acumulan en las vías respiratorias sin que lo sepamos, especialmente en personas mayores con defensas más bajas. Por eso, después de unos días de tomar esta infusión, es común notar menos ronquidos al dormir, menos flemas al despertar y, en muchos casos, un aumento en la capacidad pulmonar. Puedes caminar más sin cansarte, hablar sin ahogarte y respirar profundamente sin esa sensación de opresión en el pecho. Lo hermoso de todo esto es que la naturaleza ya nos dio esta herramienta. Y lo único que tenemos que hacer es usarla con constancia, con respeto y con conciencia. Ahora sí, llegó el momento que muchos estaban esperando. ¿Cómo se prepara esta infusión correctamente para que realmente funcione? Porque no basta con echar un trozo de jengibre en agua caliente y ya. No. La forma en que la preparas marca la diferencia entre algo que apenas tiene sabor y algo que verdaderamente limpia tus pulmones desde adentro. A continuación, te comparto la receta paso a paso, tal como la aprendí y como la preparo cada día. Ingredientes:
una raíz de jengibre fresco, del tamaño aproximado de tu pulgar. Un vaso y medio de agua filtrada, aproximadamente unos 300 mililitros. Opcional, una cucharada de miel pura, el jugo de medio limón o una ramita de tomillo seco. Preparación. Paso 1. Lava bien el jengibre. Si es ecológico o de confianza, puedes dejar la piel. Si no lo es, pélalo con una cucharilla, con cuidado. Paso 2. Córtalo en láminas finas. Cuanto más finas, más superficie libera sus propiedades en el agua. Paso 3. Pon el agua a calentar en una olla pequeña. Cuando empiece a hervir, agrega el jengibre y baja el fuego. Paso 4. Deja hervir a fuego lento durante entre 5 y 8 minutos. Este tiempo permite que el agua se impregne con los compuestos activos. Paso 5. Apaga el fuego y tapa la olla. Déjala reposar 2 o 3 minutos más. Luego cuela la infusión y viértela en una taza resistente al calor. Variaciones opcionales. Aquí puedes personalizar tu infusión según tus gustos y necesidades. Si tienes tos seca o garganta irritada, añade una cucharadita de miel pura. La miel suaviza y protege. Si sientes mucosidad espesa o congestión en la nariz, añade unas gotas de limón fresco. Ayuda a cortar y movilizar la flema. Si estás resfriado o con bronquios cargados, añade una pizca de tomillo seco durante la cocción. El tomillo es excelente para abrir los pulmones. Y si quieres hacerlo aún más potente, haz vapor con la infusión caliente antes de tomarla. Acércate con una toalla sobre la cabeza y respira profundo por la nariz y por la boca durante 5 minutos. Luego, bébela despacio. ¿Cuándo es mejor tomarla? El momento más efectivo del día es por la mañana, en ayunas o después del primer vaso de agua. ¿Por qué? Porque es cuando los pulmones están más cargados y la infusión puede actuar mejor. También puedes tomar una segunda taza por la noche, al menos 1 hora antes de dormir. Esto ayuda a reducir los ronquidos, la tos nocturna y la opresión en el pecho. ¿Qué hacer después? Una vez que la tomes, lo ideal es mantener el cuerpo en movimiento suave durante unos minutos. Camina por la casa, haz estiramientos suaves, respira hondo y haz ejercicios de exhalación lenta. Esto favorece que la mucosidad se movilice y pueda salir. Evita acostarte inmediatamente o quedarte completamente inmóvil. La respiración consciente es tu aliada. Y si puedes salir a caminar 20 o 30 minutos al aire libre, en un parque o zona sin mucho humo, el efecto será mucho mayor. En resumen, este pequeño ritual matutino puede transformarse en uno de los momentos más sanadores del día. No solo por lo que hace el jengibre en tu cuerpo, sino también por lo que representa. Ese instante en el que tú eliges cuidarte, respirar mejor y dar un paso más hacia la salud y la autonomía. Y en la siguiente parte, te compartiré cómo reforzar este hábito y convertirlo en una rutina diaria que se mantenga con el tiempo, sin que se vuelva una carga o algo difícil de sostener. Porque si esto te ayuda, entonces merece un lugar fijo en tu vida. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que un simple ingrediente en agua caliente cambiaría mi forma de respirar, honestamente, no lo habría creído. Yo era de esas personas que se levantaban tosiendo, con una sensación de pesadez en el pecho, como si siempre estuviera atrapando aire, pero nunca llenando los pulmones por completo. Me costaba caminar distancias cortas, subía una escalera y me faltaba el aire. A veces, al hablar mucho, sentía que la voz se me apagaba por dentro. Vivía con esa incomodidad como si fuera algo normal, como si fuese parte de hacerse mayor. Pero todo eso cambió el día en que probé esa infusión, casi sin esperarlo. Recuerdo perfectamente cómo fue. Preparé el agua caliente, corté el jengibre, en aquel momento sin saber bien por qué, y me senté a tomarla con calma. A los pocos minutos, sentí una ligereza extraña, una especie de apertura interior. Tosí una vez, pero fue una tos distinta. Sentí que algo se movía,
que algo se soltaba. Esa noche dormí mejor. No ronqué, no me desperté varias veces como antes, y a la mañana siguiente, por primera vez en mucho tiempo, no hubo tos. Desde entonces, mi rutina cambió para siempre. No necesito tantos jarabes, no tengo que estar comprando pastillas a cada rato, ni paso las noches con esa molestia en el pecho. Empecé a respirar distinto, a vivir distinto. Y por eso quiero dejarte hoy algunos consejos muy simples para mantener tus pulmones limpios a largo plazo, más allá del remedio. Consejos para mantener tus pulmones sanos y libres. Evita ambientes cerrados y con humo. El aire que respiras es tu medicina diaria o tu veneno invisible. Ventila tu casa a diario, aunque sea unos minutos. No subestimes el poder del aire fresco. Haz ejercicios de respiración cada día. Inhalar profundo por la nariz, exhalar lento por la boca, 3 o 4 veces al día. Muévete aunque sea un poco. Caminar, estirarte, subir escaleras lentamente. El movimiento activa tus pulmones. Toma líquidos durante todo el día. El agua ayuda a que la mucosidad no se espese ni se acumule. Incluye plantas medicinales en tu vida. El tomillo, el orégano, el eucalipto. No son solo para la cocina. Hoy, con más de 60 años, entiendo algo que nadie me enseñó cuando era más joven. Respirar bien no es un lujo, es un derecho, es salud, es vida. Y si tú estás viendo este video, quizás también estés buscando ese alivio que yo sentí. Quizás estés cansado de la tos, de sentir que el aire no entra como antes. O tal vez conoces a alguien, tu madre, tu padre, tu pareja, que lleva años viviendo con esa incomodidad y ya la dio por inevitable. A todos ustedes quiero decirles esto. No subestimen lo que significa tener los pulmones limpios después de los 60. Porque cuando el aire entra sin dificultad, la vida se vuelve más liviana, el cuerpo se siente más fuerte y la mente mucho más clara. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Alguna vez probaste un remedio natural que realmente te ayudó? Puede ser algo que te contaba tu abuela, un consejo de un amigo, o algo que encontraste por tu cuenta. Déjamelo en los comentarios. De verdad, me encantaría saber qué te funcionó, porque al compartir, nos ayudamos. Y al ayudarnos, respiramos todos un poco mejor. Gracias por quedarte hasta aquí. Y si este video te inspiró, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Hay muchos más temas que quiero compartir contigo y me encantaría que sigamos aprendiendo juntos. Hasta el próximo video. Y mientras tanto, respira profundo, porque estás vivo, y eso ya es un regalo.